Buenas noches. El domingo 1 de agosto, en mi opinión, algo muy importante ocurrió con la realización de la consulta sobre una pregunta galimática, deliberadamente ambigua, según dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y además, en los días subsecuentes, pues ha estado el tema también de la revocación de mandato para principios del año próximo. Qué mejor que saludar al doctor Diego Valadez. Buenas noches, Diego. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias por tu invitación. Y Diego, te lo planteo de una manera seguramente silvestre. No lo Siento creo. que algo ocurrió el domingo con los dos temas que he apuntado. ¿Qué significa lo que vivimos el domingo y lo que viene para principios de 2022? Carlos, el tema, y gracias por invitarme a reflexionar contigo sobre esta tan importante cuestión, el tema ha llamado mucho la atención y ha dado lugar a expresiones de júbilo que a mí me sorprenden. Júbilo en el sentido de que qué bueno que estamos en la democracia participativa, qué éxito tan importante el haber tenido por primera vez en México una consulta de este tipo, qué trascendente que se acostumbre a la sociedad mexicana a este tipo de consultas, a esta modalidad de participación en la vida democrática. Todo esto se ha dicho. Y ojalá que así hubiera sido. Pero hay un factor que me inquieta. Y es que, de entrada, todos los comentarios, los que están a favor, los que están en contra, han descartado la pregunta, la famosa pregunta propuesta, escrita, preparada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en efecto, la pregunta está tan mal hecha que se nos ha pasado por alto analizarla. Y la pregunta es terrible, porque entre otras cosas, se nos preguntó el domingo que si estaríamos de acuerdo en proceder de acuerdo con la Constitución y con la ley. Para todo lo demás que la propia pregunta de manera muy confusa señala. Pero supongamos que hubiera concurrido a más del 40% de los electores y que la mayoría hubiese dicho que había que desconocer lo que la Constitución y la ley señalan, o sea, que hubiera ganado el no, que es siempre una posibilidad. Habríamos estado en la circunstancia de que, siendo vinculante la respuesta, ¿estaríamos los mexicanos autorizando al gobierno de la República para actuar en contra de la Constitución con fundamento en una expresión popular democrática mayoritaria? Porque eso es a lo que nos expuso la pregunta. Ese es el sentido real de la consulta del domingo pasado. Qué interesante Y haber expuesto al país. Esto que dices, Carlos, porque no lo había visto yo así, creo que nadie más que tú. Por eso estamos platicando. Sí, te agradezco qué mucho. terrible aprieto, sobre todo cuando las autoridades, a partir de cierto rango de directores para arriba, secretarios de Estado, el presidente de la República, el procurador general y todos los funcionarios importantes de la administración pública en el Congreso, en el Poder Judicial, juran respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes. Entonces, de pronto, con la democracia participativa, pues tienes razón, cabe la hipótesis de que la mayoría de los consultados dijeran que no se aplique la Constitución o la ley. Ahora, lo grave es que haya sido la Corte la que nos haya preguntado eso. Que la Corte nos haya dicho, mexicanos, si ustedes quieren mayoritariamente no aplicar la Constitución y la ley, adelante, tienen la palabra. Me parece lamentable que haya ocurrido. Suena demencial, Diego. Es por eso que te decía,
altamente, no solo preocupante, aflictivo. Pero ahora vamos a más todavía. Se ha responsabilizado al INE del fracaso en cuanto a la presencia de ciudadanos. Yo creo que aquí hay que pensar dos cosas. Una, no es cierto que el INE no haya hecho bien su trabajo, lo hizo excelentemente. Y aquí en este programa, ya en una conversación tuya con Lorenzo Córdoba, quedaron muy claras las razones legales del INE. Pero vamos a suponer que efectivamente, gracias al INE, esta pregunta haya sido desestimada por la sociedad. Pues entonces aplaudamos doblemente al INE, porque nos salvó de una crisis constitucional. Porque si la mayoría de los mexicanos se hubieran pronunciado y hubiera sido en sentido negativo, en este momento estaríamos ya en el golpe de Estado. ¡Qué barbaridad! Mira qué profundidad tiene tu reflexión. De veras, es la primera vez que reparo en ese altísimo peligro en que nos puso, ¿quién lo iba a imaginar?, la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, Carlos, expliquemos a la Suprema Corte de Justicia y veámoslo, digamos, de manera retroactiva. ¿Quién está siendo en este momento el gran villano del fracaso en cuanto a la asistencia a las urnas el pasado domingo? El INE. El INE. Podríamos especular, sería solo una especulación, ¿qué habría pasado si no hubiese habido consulta porque la Corte hubiese dicho, con todo fundamento, que la pregunta propuesta por el presidente era inconstitucional? Nos habríamos evitado la discusión y la respetabilidad de una institución independiente autónoma del gobierno, que es una institución del Estado mexicano, es decir, es también tuya y mía, pues estaría a salvo de esta... El INE. El INE. Pero entonces la Corte habría sido la villana. Sí, claro. Y entonces sí, habría que promover pues la destitución, cuando menos, de los ministros que aceptaron poner contra la pared la constitucionalidad de todo este problema. Lo que hoy estamos escuchando con relación al INE y a sus integrantes, lo habríamos escuchado con relación a la Corte y a sus componentes. ¿Qué es peor? No sé. Pero ninguna de las dos cosas es buena. Y por otro lado, está el otro argumento, el de que esta es una gran acción de la democracia. Esa, Carlos, es una falacia. A ver, ¿por qué? Yo he pensado que qué bueno que es un ejercicio de democracia participativa como para opinar, digamos, se me ocurre, sobre lo acertado o desatinado de lo que le llaman estrategia contra la pandemia. Yo sé que lo que estoy diciendo, lo que acabo de decir y lo que voy a agregar es políticamente inconveniente, pero yo soy un constitucionalista y simplemente digo lo que a mi leal saber y entender advierto. Hay un hecho que nadie puede negar. En toda democracia hay un sistema representativo funcional. Eso no lo puede negar absolutamente nadie. Es el Congreso. Es el Congreso. Solamente hay un caso, es el único, en el que el Congreso o Parlamento tiene una función menor, porque justamente la democracia participativa lo suple, que es Suiza. Pero fuera del caso suizo, no hay ninguna otra democracia en el planeta que no esté basada en un sistema representativo. Ahora, en cuanto a los sistemas de democracia directa o los mecanismos de democracia directa, pues ahí la paradoja es que lo mismo se aplican por las democracias que por las autocracias o dictaduras. Sí. En una dictadura no hay sistema representativo, pero con mucha frecuencia hay democracia directa. Esta es una así votaran los pocos miembros de lo que fue, por ejemplo, el Politburó en la Unión Soviética. Mira, se han hecho estudios, por ejemplo, se estudió de 1990 a 2010, 30 años, cuántos casos de referéndum y plebiscito hubo en el mundo. Fueron 950. De esos, casi 300 se llevaron a cabo
en sistemas autocráticos y dieron lugar, entre otras cosas, a que numerosos dictadores prorrogaran su periodo presidencial o se declararan presidentes vitalicios. Pero como quiera que sea el régimen en que se lleve a cabo un ejercicio de la modalidad democrática que imaginemos, pues la coartada siempre es que fue la voluntad del pueblo. Hay un proceso de legitimación popular para las dictaduras. No quiero decir que en las democracias no haya consulta popular, desde luego que la hay y desde luego que funciona. Pero en los términos que funcionó en México el domingo pasado, no conozco ningún caso. Porque en realidad lo que sí estaba implicado era un tema de derechos humanos. Se preguntaba, por ejemplo, si se quería que hubiera una investigación sobre el pasado para los efectos de satisfacción de las expectativas legítimas de resarcimiento de las víctimas. Bueno, para eso no hay que preguntar. El sentido de la pregunta era de una obviedad enorme, pero también, como ya dije, de un peligro muy grande. Si consideramos que fue un éxito y un gran avance que hayamos iniciado el sistema de democracia directa, defraudando las expectativas razonables de la población mexicana, estamos muy equivocados. Sí hay que practicar la democracia directa, pero como todo en el Estado, hay que hacerlo fundamentalmente con seriedad, con responsabilidad y con respeto por nosotros los gobernados. Porque lo que hicieron los gobernantes, en este caso, fue un atropello. Qué importantes tus palabras, Diego Valadez. Gracias por platicar conmigo. Yo quisiera estar tomando apuntes, pero vas a quedar grabado. Y yo te pido que aguantes aquí unos segundos para que continuemos con el tema, quizás variando ya al de la revocación del mandato que se ha venido ya ventilando. ¿Te parece? Te lo agradezco muchísimo, encantado. Muchas gracias por su atención. Por hoy, buenas noches, Diego. Buenas noches, gracias. Seguimos conversando.